Então, muito bom dia a todos, a quem ainda não cumprimentei. Bem-vindos. Ainda há ali uma mesa vazia, mas tenho a certeza que ao longo dos próximos minutos vai ficar preenchida. Nós estamos aqui hoje, depois de 2 anos, quase 3, que não fazemos um fórum de líderes da APAN. Quem já veio no passado sabe qual é a dinâmica. O objetivo é mesmo, por um lado, ter convidados que vêm partilhar o seu conhecimento e a sua experiência, mas, acima de tudo, o objetivo é que depois se possam tirar dúvidas, gerar conversas e discussões que beneficiem o trabalho de todos. É este o propósito destes nossos fóruns, à porta fechada, para que toda a gente esteja confortável e não tenha nenhum tipo de receios em colocar qualquer tipo de questões que lhes surja. E o tema de hoje tem que ver com algo que faz parte da agenda de quem trabalha em marketing atualmente. O mundo do marketing das empresas mudou muito nos últimos anos, eu diria mesmo de forma dramática, muito impulsionada pela digitalização, e com essa digitalização também as expectativas dos consumidores, dos clientes, também têm vindo a aumentar. Hoje em dia já não é suficiente para um responsável de marketing fazer um melhor trabalho do que o seu principal concorrente. Em vez disso, hoje os clientes esperam conseguir a sua melhor experiência e a sua experiência mais personalizada no mercado, esperam conseguir isso em todos os outros mercados. E, na verdade, cada ação que um consumidor realiza no digital hoje fornece-nos, a quem estiver preparado para ter esses dados, mas fornece-nos um conjunto de dados importantes que são acionáveis, efetivamente, e isso é uma das coisas que vai ficar hoje aqui bem claro. Estejamos nós a rastrear a eficácia de uma jornada do cliente, ou estejamos nós a verificar ou a analisar como é que o consumidor está a responder a uma campanha específica, ou ainda como, quando e onde é que o cliente está disponível para interagir connosco. E, adicionalmente, os dados hoje também permitem a quem trabalha em marketing mudar em tempo real a forma como está a contar a sua história. Em resumo, os dados que dispomos hoje dão-nos, como iremos ver, muitíssimos insights e detalhados insights sobre a experiência que os clientes têm com as marcas. Perdão. E, adicionalmente, dá-nos evidências que nos permitem impulsionar a inovação, as vendas e os próprios resultados da organização. E é por tudo isto que estamos aqui hoje, com profissionais que têm não só o conhecimento, mas, acima de tudo, bastante experiência nesta área e que nos podem dar uma perspectiva sobre a forma como os dados estão a transformar os seus negócios e a sua comunicação. E para nós, enquanto APAN, é um orgulho termos membros da nossa comunidade de associados, como é o caso da Vodafone e da Agin, que estão disponíveis para partilhar o seu conhecimento, a sua experiência, as suas boas práticas, permitindo-nos construir os caminhos do futuro do marketing e da comunicação de forma coletiva. E começo então por agradecer ao David Santos, Head of Digital Marketing da Vodafone, e à Agin, que está aqui representada pela Araceli Rodrigues, Country Manager da Agin Espanha, e pela Alessia Capello, Head of Special Projects, também Espanha e Portugal. E temos também connosco a Patrícia Nabeto, que é Country Manager da Agin em Portugal, a quem poderão recorrer se tiverem questões que queiram colocar também. Antes de iniciarmos, gostaria de vos pedir primeiro a autorização para retirarmos aqui, para recolhermos aqui algumas imagens que depois servirão para nós fazermos uma pequena reportagem de 2 minutos sobre o que aqui aconteceu.
E também convidar-vos-emos, ou pelo menos alguns de vocês, no final, deixarem algumas palavras de avaliação do interesse do tema que foi aqui abordado e dos temas que foram aqui tratados. E, por fim, para deixar totalmente à vontade os nossos convidados para partilharem o conteúdo de maior interesse e de maior valor, eu pedia-vos a gentileza de não fotografarem os slides. Como eu disse, isto é à porta fechada. What happens here stays here. E eu pedia-vos essa gentileza. E no final podem, obviamente, colocar todas as questões. Temos aqui esta. Podem colocar todas as questões que quiserem, porque, como disse no início, o objetivo é mesmo esse. É tornar isto uma sessão viva, de verdadeira partilha de experiências e que saiam daqui com ideias concretas, acionáveis nas vossas organizações, e é esse crescimento conjunto que nós queremos trazer para esta sessão. E com isto me calo e passo a palavra a Araceli, da Adgin, para comenzar a su intervención. Obrigada. Hola, buenos días. Voy a hacer la ponencia en español. Ya me duele que no sea en portugués, pero bueno, no tengo conocimiento de vuestro idioma. Y bueno, quería agradecerte, Manuela, la oportunidad de venir a Lisboa, que es una ciudad que me encanta. Es una ciudad que, bueno, estamos tan cerquita. Vivo en Madrid, ¿no? Porque Adgin está en Madrid, pero soy de Cádiz, entonces muchas veces el recorrido, en vez de hacerlo por el interior, por España, lo hago muchas veces por la costa de Portugal y así aprovecho para visitar las playas, que son magníficas. A ver, para poneros en antecedentes de Adgin, no sé cuántos de vosotros conoceréis a lo que Adgin hace. Bueno, Adgin es un data provider que lo que hace nuestros crawlers, nuestras arañas, es visitar todas las páginas web susceptibles de tener publicidad, de tener anuncios publicitarios, recabarlo y el Machine Learning ordenarlo, codificarlo para mostrar luego en la herramienta toda la información para que el mercado, tanto agencias, anunciantes como los publishers, los medios, las páginas web y todos los medios puedan obtener toda esa información para sacar evoluciones, bueno, para analizar su competencia, para cualquier información que, bueno, en estos tiempos de tanto cambio, con todo lo vivido, ¿no? Es más importante que nunca centrarnos en qué punto estamos y para eso que mejor la data de que nos ponga un poco en situación en dónde estamos. Os voy a poner un vídeo un poco para un poco poner en situación cómo trabaja Adgin y hasta qué servicios podríamos dar para que vosotros veáis en estos tiempos de tantos cambios dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir, hacia qué estrategia tenemos que seguir. Manually keeping track of the visibility of your own online brand and those of your competitors has become a major challenge today. Adgin's data insights are informing key decisions made by leading global brands, publishers, and agencies. Our crawling technology, based on big data and machine learning, provides comprehensive awareness of any brand's digital advertising activity in an easy, quick, and user-friendly manner. Adgin is fundamental for ensuring your programmatic investment and brand safety are safeguarded. Our algorithms will keep you in the know at all times as to where and when any brand of interest appears. Simple and easy. All you require is access to an internet connection from any device, anywhere. Just log in and let Adgin discover what you are looking for. Or relax, should you prefer to receive detailed reports and timely alerts directly to your inbox. Adgin is quite simply the perfect tool for publishers, media agencies, and brands alike. Plan better briefings. Win more proposals. Keep track of yours and your competitors' campaigns. Understand the media landscape in your market. Exceed advertising goals through more effective planning and monitoring of your campaigns.
Ultimately, sharing information means improving the dialogue between brands, publishers, and media agencies in an enriching way. Adyen, the data benchmark for online advertising. Pues en este entorno, con esta información, nosotros, por ejemplo, colaboramos en España con la IAB para un poco sacar el mapa de la inversión que se está haciendo en todo el entramado digital. Como veis, bueno, nosotros en estos momentos controlamos toda la parte de display, vídeo y native. Redes sociales, search, son proyectos, o televisión conectada, son proyectos que estamos ahora mismo gestando, ahora mismo estamos trabajando en ello, pero todavía no damos datos de redes sociales. Eso sí, en la parte de display sí damos la parte de vídeo de YouTube. YouTube es una red social, pero bueno, está ahí, ¿no?, a caballo. No tenemos ni redes sociales ni search por el momento. Digo que son proyectos que estamos llevando a cabo, pero en cambio sí controlamos el vídeo, o sea, con lo cual tanto en el mercado español como en Portugal, estamos en más de 30 mercados en todo el mundo. En la parte de vídeo prácticamente controlamos todo. Entonces, como veis aquí, ¿no?, bueno, esto es un poco cifra por ponernos en contexto. Y ahora hacemos la comparativa con Portugal en la parte siempre en esta columna, que es la que nosotros controlamos. Son 4.070, casi 4.070 millones de lo que es la publicidad digital en España, con un crecimiento del 34% versus esto es 2021 versus al fatídico año 2020. Es un crecimiento muy positivo porque más o menos nos ponían en nivel del 2019, más o menos. Lo que pasa que en la parte de redes sociales que nosotros no controlamos sí que tuvo un crecimiento muy amplio y bueno, fue un crecimiento del 34, es fenomenal, pero es que aún más bajamos el 20, o sea que el 21 junto con el 19 año prepandémico nos quedamos en cifras un poco parecidas. Como veis, en España redes sociales pesa casi un 30%, un 29%, search, o sea, search es aquí el amplio viene a ser Google y prácticamente clasificados, son todo este tipo de anuncios de segunda mano que están teniendo ahora mismo un resurgir con toda esta nueva situación, o muchas veces con los jóvenes que son muy sensibles con el medio ambiente, están teniendo toda la parte clasificada, están con esto después de la pandemia están teniendo un resurgir. La publicidad exterior, que cada vez se va animando después de todo este periodo tan malo que han tenido con el tema del COVID, están teniendo un resurgir en la parte digital, o sea, en medios exteriores digitalizados, audio digital, que bueno, que la radio siempre es un medio un poco estable y bueno, en la parte digital sí está teniendo un gran crecimiento, y televisión conectada. Televisión conectada será otro de los proyectos que tendremos en un futuro. En todo esto, como decía, Adyen se mueve en esta franja. Si vemos en esa franja, o sea, en esa columna, que es display, el crecimiento ya no es de un 34, el crecimiento es de un 15,3, ¿vale? Que la parte de display pesa un 25 sobre toda esa pata digital. Con lo cual ya no es tan positivo como ese 34. Sí que display cayó bastante en el 2020 y casi de nuevo vuelve a estar en niveles del 19, aunque un poco más abajo. Si no tenemos perspectiva de la cifra de Portugal, pero bueno, según las cifras de Adyen, según la información que nosotros recabamos, toda la información con todos los formatos, tenemos nuestro algoritmo lo que hace es calcular para sacar esta cifra no solamente los formatos, sino dónde aparece, en qué posición, si aparece más arriba en el scroll de arriba, si aparece más abajo, si aparece en el primer nivel de la web, no tiene el mismo valor un espacio que está en la home o si está en niveles más profundos de la web. Todo eso el algoritmo calcula, toda la información recabada, y esta es la cifra, y insisto, medimos todo display, vídeo incluido YouTube y toda la parte de nativa, de los anuncios nativos, ¿vale? Sería esta cifra que nosotros hemos calculado para Portugal.
Si vemos ahora un poco la tendencia, cómo se ha ido comportando, esta puede ser desde el año 2021, aquí vemos el primer lockdown, siempre del Q4, ¿no? Que siempre en publicidad siempre es un momento, ¿no? Con las navidades y con todo el final de año que sube, se ve que en el Q1 pues baja, y baja también un poco acompañado del lockdown. Nos encerramos, al principio las marcas, bueno, pues no sabían muy bien cómo actuar, cuánto duraría, ¿no? Baja la línea de la tendencia en el Q3 del 2020, parecía que un poco íbamos a salir de aquello, parecía, no sabíamos todo el camino que nos quedaba por delante, pero efectivamente ni siquiera el Q4, por lo menos, insisto, esto es la parte display, vídeo y nativa, ni siquiera ese Q4 que siempre sube y se alegra un poco lo que es la curva, no se nota, hay un pequeño ánimo, pero nada, y vuelve a bajar con el comienzo del Q1, que siempre ¿no? es la típica evolución de la curva publicitaria, vuelve bajado y es lógico que el Lockdown 2 ayude malamente, de forma provoque que, bueno, que esta línea baje un poco más. Salido ya parece ser, ¿no? Que a partir del Q1, cuando ya por fin salimos un poco, ¿no? Ya tenemos la vacuna, ya por fin vacuna, ya empiezan un poco a abrirse los ámbitos, pues el 2021 la verdad tiene un crecimiento muy bueno, sobre todo alimentado en el Q4, el Q4 vuelve otra vez a activarse, con un incremento, calculamos nosotros, del 21 sobre el 20 de un 9%. Insisto de nuevo, si a lo mejor si tuviéramos en cuenta aquí redes sociales, search, otras partidas, probablemente ya veías que en el caso de España era un 34%, o sea, con lo cual nos podemos ir fácilmente a un 30% con lo que sería todo el mercado digital. Y además aquí en Portugal sí he visto que los dos players, Facebook y Google, nosotros sí recogemos la parte de Google, o sea, con lo cual nos faltaría solamente Facebook. La parte de Google, digo, de display, no de la parte de search, suma un 70%. O sea, solamente esos dos players, Facebook y la parte todo Google. Así que, bueno, si vemos este 9% es la parte de display, la parte de nativa y la parte de vídeo. Si comparamos esta curva con la de España, es muy parecida. Ahora, es muy parecida, solo que veis que nosotros en España solamente tuvimos el lockdown, el primero, que sí que creo que como vosotros, ¿no? Desde marzo hasta quizás abril, estuvimos cerrados por lo menos hasta mayo, junio, ¿no, Alesia? Creo que aquí vosotros era parecido, ¿no? Por las noticias que escuchábamos, pero luego nos volvieron no tenemos un segundo lockdown, con lo cual, si vemos, a ver si va para atrás, vosotros tenéis una tendencia que se nota este primer lockdown y este segundo lockdown coincidiendo con el Q1. Nosotros, en cambio, de este primer lockdown que nos baja, el Q4, en este Q4 nosotros fue muy bueno porque el mercado entendió, porque así lo vivimos, entendió de, bueno, ya se ha acabado, hay que quemar el presupuesto del 2020, que no lo hemos podido acabar antes, y el Q4 nuestro fue fantástico. Luego no tuvimos el lockdown, la típica bajada siempre del principio de año, y una tendencia muy parecida, o sea, se ha quedado como muy plana toda la parte de display. Igual que nos pasaba en Portugal, el comienzo de este año 2022, tenemos un poco el Q1, que siempre esa curva baja, pero vemos que, bueno, la inflación, el momento un poco convulso, ¿no? de lo que se está viviendo, pues esta curva ha bajado mucho más de lo que sería lógico de ser simplemente un Q1. Vosotros, aquí en la línea Portugal, también baja esta curva. El Q1, la verdad, no está siendo bueno. Luego mi compañero os enseñará sectores que hay momentos que, bueno, que tenemos puntos y hilos de esperanza. Ahora vemos un poco la línea, la curva de las impresiones. Las curvas de las impresiones, si veis, aquí nos encierran y no bajaba tanto como era el spend. Lógicamente, muchas de las campañas grandes se paran,
Pero todo esto, al final, las campañas con mayor CPM, con precios más altos, se paran. De ahí que la curva del spend fuera más baja. En cambio de impresiones se va manteniendo porque mucha de la parte de programática, mucha de la parte de formato o perfil más bajo de las marcas rellenan este hueco, aunque con precios más bajos, por eso la curva hacía un dibujo diferente. Aquí vemos como pues va bajando la curva y se mantiene muy estable durante el 21, sin grandes picos, sin grandes subidas de impresiones, y vemos que la curva del 2022, las impresiones siempre se van a mantener una curva mucho más estable, porque esos anuncios de programática siempre van a rellenar esos huecos, esa sensación, ese medio más líquido que suele ser lo digital, rellenando los huecos donde allí no llegue a lo mejor las campañas más fuertes. Si vemos en España, vemos que la curva de impresiones no baja tanto como la de Portugal. Yo mirando los dos mercados, sí he visto que, claro, al final el mercado español es un poco más amplio, entonces eso permite que haya un long tail de anunciantes más pequeños, porque al final las grandes marcas están representadas tanto, o sea, al final el volumen de grandes marcas, tanto en España como en Portugal, puede ser similar, puede ser parecida, pero donde se puede marcar un poco la diferencia entre los dos mercados puede ser en ese long tail de anunciantes. Con el tema de la pandemia vinieron muchos e-commerce a cubrir todas esas impresiones, y esa es una de las diferencias que he visto entre el mercado portugués y el español, que cuando las campañas de las campañas importantes o de grandes precios, de grandes CPM, se paran o empiezan con un perfil más bajo, dejan más huecos a este long tail de anunciantes que rellenan impresiones. Que luego el spend algo ayuda, pero no tanto como hemos visto que la curva del spend Portugal-España, quitando el cambio de los down, viene a ser lo mismo. Aquí vemos, por ejemplo, la tarta de cómo se divide la tarta por formatos en el mercado portugués. De un tiempo a esta parte, luego David os hablará, tengo entendido, de la parte de los formatos de vídeo. En Portugal, en la parte de vídeo, tiene un 15% de share of voice, de cuota de mercado, frente a lo otro. Aquí, esto sería el 15% de vídeo, que son 7 puntos porcentuales más que el 2019, o sea, siendo el 2019 un año que todavía no se había bebido toda esta parte un poco negativa de lo que venimos viviendo. A pesar, el vídeo ha seguido incrementando, y aquí hay mucho de lo que os decía de YouTube. 7 puntos porcentuales más que en el 2019 y 11 puntos porcentuales más que en el 20. Es decir, en el 2019, en vez de un 15% de share of voice de vídeo, estábamos en un 8%. Y en el 2020, que se pararon, que son campañas con CPM más alto, campañas que son más premium, las que suelen llevar siempre sobre el formato de vídeo, en el 2020 pues estábamos en un 4%, o sea, con lo cual es una muy buena noticia que en el año 2021 el vídeo ya está ampliando. Eso lo veíamos en el spend, en la curva del spend de la inversión, veíamos que se empieza a activar el mercado con campañas con CPM más alto y con formatos más importantes. Este 15% son de los formatos premium, de los formatos display que son grandes. Este pequeñito, el skin, siempre el skin, el takeover. Aquí ya esta parte gris es un poco, el 25% de nativa, que la nativa crece mucho en detrimento de los formatos de este 16% y este 28%, que son formatos display mucho menos premium, formatos pequeños, en posiciones que no son tan atractivas. Gana native. Este crecimiento del native va muchas veces muy asociado con este perfil bajo muchas veces de la campaña, freno campaña formato grande, mantengo el ruido a base de native, y sobre todo este crecimiento en native, este 25, un 13 puntos porcentuales más que el 19, viene también mucho de la mano de los e-commerce, de la ebullición que ha tenido el e-commerce en este tiempo. Si vemos en España, no tenemos tantas buenas noticias por el tema de este 8%, por ejemplo, de vídeo, ¿no?, que es un formato alto. También, estos al final son impresiones
y tampoco en el mercado español, en porcentaje, tampoco hay tanto vídeo como puede ser en el portugués. En el portugués, YouTube pesa muchísimo. Entonces, toda la actividad que se crea en YouTube pesa mucho. Al final, esa actividad de YouTube en el mercado español se diluye. También hace que, bueno, que este 8% de vídeos sea más bajo por esa partida de YouTube. Vemos que esta parte naranja, que son de formato más premium, es más pequeña que la de Portugal, con lo cual es un insight, un indicativo que dices, bueno, me gustaría que fuera mucho más amplio la parte naranja de formatos premium que la parte negra gris, que son formatos un poco menos atractivos. Pero como os decía, ¿no? El vídeo sube, no tanto como en Portugal, pero el incremento de native son 18 puntos porcentuales y aquí vemos todo ese perfil bajo de las marcas o toda esa actividad de la ebullición de los e-commerce. Paso al siguiente, aquí vemos un poco el share of voice por sectores. Esto es otra nota diferente que veas junto, o sea, si comparamos esta misma gráfica que veremos después de Portugal. Nosotros tenemos el sector automoción con un share of voice del 9,1, que es el sector, a pesar de los 2 últimos años que viene viendo por el tema de, bueno, ya sabéis, de microchip, del tema de la logística que está viviendo el sector automoción. También está la parte del sector automoción que tampoco saben si híbrido, eléctrico, están en un momento que se le ha juntado varias cosas y no termina. Nosotros en el 2019 el sector automoción tenía un share of voice del 16-15%. Ha bajado hasta el 9, o sea, el sector automoción era, o sea, esta línea, pues imaginaros, llegaba hasta el techo. Con estos 2 años, obviamente, se ha aplanado, se ha igualado al resto de los sectores del top 3, pero sigue siendo el sector que más nos pesa en la actividad publicitaria digital en España. Seguido de distribución, que ha tenido un crecimiento de 4 posiciones. En el 2019 nosotros teníamos distribución en el 5º lugar, pero con toda la venta nos encierran, los canales digitales del sector de distribución se activan. Había muchas marcas como Carrefour Continente, muchas marcas que ya lo tenían, todos sus canales digitales lo tenían muy ampliado, pero tienen que hacer una multiplicación en estos tiempos. Instituciones en España subió 6 puntos. De repente nos encierran, es necesario hacer acciones, comunicaciones del propio gobierno al ciudadano. Claro, periódicos no pueden salir a comprar periódicos. La televisión obviamente que también se activa, pero sobre todo se activan muchos canales digitales para enseñar al ciudadano, pues eso, que era necesario pues hacer cualquier papeleo para pedir las ayudas. Las instituciones en España crecen muchísimo. Además, también era una manera del gobierno apoyar a los medios de comunicación. No podéis vender el periódico, no podéis salir a la calle, hay muchas pérdidas. El sector instituciones, o sea, el gobierno apoya así a los medios de comunicación, subiendo muchísimo. O sea, instituciones nunca estuvo en el top 3 como lo estamos viendo ahora en el 2021, que se ha mantenido. Finanzas siempre muy estables, finanzas siempre está al 4º o 5º, es un sector, siempre están, no terminan ni de subir ni de bajar. Moda, ropa, aquí vemos, sube a 8 posiciones, esto aquí lógicamente toda la ebullición de e-commerce. Ocio y entretenimiento es muy curioso y sobre todo luego lo comentará mi compañera Alesia en Portugal. Ocio y entretenimiento, bueno, es un sector en el que están los cines, imaginaros, están los libros, pero también hay sectores de apuestas, están las apuestas deportivas, separa la liga en España o y separan en muchos casos. En España además salió una ley, creo que en Portugal también algo se está moviendo, pero bueno, en el 2020 y 2021 aparece una ley que se prohíbe las apuestas deportivas en posiciones destacadas de la web. No se puede en home, no se puede en ciertas localizaciones y bueno, y en horarios restringidos. Eso hizo bajar muchísimo porque bueno, los aposteros, las apuestas, los anunciantes de apuestas, la verdad, pesaba bastante en este sector. Turismo, nos encierran, no pueden entrar, no pueden salir, lógicamente cae y aunque en este 2000, ya el año pasado, ella lo comentará con la parte de Portugal, ya tiene muchas crecidas, pero estas son cifras del 21,
comparado con el 19. Aunque ya el sector turismo va teniendo sus nociones, ya nos han abierto, todavía, bueno, pues no está todavía en valores del 19. Salud, bueno, esto ya se mantienen por aquí. Si vemos un poco las fotos de Portugal, automoción, distribución, instituciones, vemos, os lo leo porque veo que sí que sale un poco pequeño. El sector entretenimiento, en primer lugar. De hecho, el sector entretenimiento, luego lo enseñará Alesia, esta es el share of voice del 21 versus el 2019, ¿vale? Lo que os voy indicando. En el 2020 tiene un share of voice del 16. Gente encerrada, sube muchísimo el online game, que luego lo enseñará Alesia. Una actividad, por ejemplo, que en España no tuvo ese peso, la parte de online game. O sea, es curioso porque como entretenimiento que a España le pesa, está por aquí en esta posición, Portugal primero y encima con una crecida del 2020 bastante curiosa. Distribución, ahí sí coincidimos, lógicamente, son marcas fuertes, son marcas que tienen que hacer esos canales digitales que ya muchas ya venían con unos canales digitales bastante potentes, con el COVID todavía se ve reforzado y no solamente las grandes marcas, las pequeñas marcas también se ponen las pilas, porque incluso el supermercado del barrio de repente te veías con su tienda online que decías, pero bueno, cómo se ha modernizado el señor Manolo que, de atrás, que también me trae la compra por digital. Industrial, esto quiero comentar que industrial, este sector lo teníamos en el 2019 muy aquí abajo. Claro, al final me estoy haciendo una experta del mercado portugués porque MEO, que es una de telecomunicaciones, creó aquí, o sea, en el 2020, finales del 2021, lanzó su parte de energía, MEO Energía. Tengo entendido, entonces hizo crecer porque ha hecho una campaña, una inversión muy fuerte y se ha notado para incluso posicionar el sector en la tercera posición. Sector industrial, al final son marcas, es un sector con mucha menos marca y obviamente no tiene un long tail largo de sectores, con lo cual si una o dos marcas de las potentes hacen una campaña o como el lanzamiento de MEO Energía, pues posiciona este sector. Pero esto es algo puntual que seguramente industrial lo veremos abajo, porque industrial en España ni siquiera aparece, o sea, en el top 10. Vemos aquí food para Pernod Ricard, lógicamente los canales, muchos nos quedaron encerrados y aquí, por ejemplo, igual que en España, no es un sector que avanzara mucho, aquí en Portugal sube 3 posiciones y 4 puntos porcentuales de cuota de search. A automoción, nosotros teníamos en primera posición y siempre es el que, aunque ahora esté viviendo su peor faceta, aquí tenemos automoción con la misma tendencia pero en esa posición. Y vemos pasando aquí belleza, moda, belleza y moda, pues lógicamente aquí vemos mucho la acción de los e-commerce, turismo con su bajada, que luego ya lo enseñará, y bueno, instituciones, veis, sí crece, pero no como creció, no como que el sector instituciones, que está aquí abajo, crece 4 posiciones y 1 punto porcentual. No tiene el peso que tiene en el mercado español. O sea, vosotros que conocéis mejor vuestro mercado podréis entender un poco por qué el sector instituciones, donde en el nuestro pues sí pesa mucho. Siempre hay que pensar que están los ministerios, gobiernos, las ONGs. La ONG es verdad que hace mucha publicidad digital, muchas veces pidiendo que sea gratis, pidiendo favores y muchos de perfil bajo, de nativa y de formatos pequeños. Pero bueno, es un sector que es muy digital, la parte de ONG, no la de los gobiernos. Y ahora ya le dejo paso a mi compañera Alesia para que un poco dé unas pinceladas de los sectores que hemos visto que han podido tener mayor actividad. I'll be switching to English just to keep you on your toes. The first sector that we will observe together is the automotive sector, and the automotive sector saw a huge decrease, a 43% decrease in 2021 with regards to 2020, mainly due to the fact that first we had the global pandemic that affected all of us. We weren't going out of our homes. The longest trip that we did was from the bathroom to the kitchen, therefore we didn't need a car, and the big major brands in the automotive sector decided to stop their advertising. What happened next, towards the end of 2020 and the beginning of 2021, is that the long supply chains were highly affected by the global pandemic, and it made the whole distribution much more complex.
Plus, it comes, 2021 opens with the microchip issue and shortage, and therefore a further decrease throughout 2021, and we reached the first quarter of 2022, and we're still not getting back to the levels that we were pre-pandemic. If we see the same thing, but in terms of impressions, what happens is that we see almost a one-to-one decrease. So if the spend in the automotive sector decreased 43%, in terms of impressions, it falls down a 42% in 2021 with regards to 2020. This is expected if everyone or many of the major brands had to stop advertising, therefore the decrease in impressions is to be expected. If we look at the number of brands that started advertising, this is in 2021 with regards to 2019, so pre-pandemic, we see an 11% of brands that were actively advertising in 2021 that weren't advertising in 2019. This is mostly due to the fact that, yes, major car brands didn't advertise in 2020 and mostly part of 2021. But what happened is that smaller players that had to do with the fact that could improve your car, the car that you already own, without having to buy a new car, they started to take over the market and make use of this opening of the market to start their online advertising. So you see in here players such as second-hand cars that started selling online or promoting their sales online, producer of car parts that also started advertising online because it gave you the chance to improve the car that you already had, essentially. In terms of ad formats, Ara mentioned it before, video in Portugal is the way to go, and the automotive sector embraced this, especially because it grew 8 percentage points with regards to 2020. And the reason behind this is pretty simple. The better story that the car manufacturer tells is through video and long format advertising, and therefore they adopted and embraced video a lot. In terms of native advertising, it saw an increase in 2021 for 31 percentage points with regards to pre-pandemic levels. And this is mainly because the car brands that had to almost stop advertising during the pandemic decided to maintain their brand awareness with ad formats that were cheaper and could allow them to still promote at a lower price. In terms of billboards and half pages, these are usually formats that in normal years we would see the automotive sector embrace. But throughout 2021, with regards to 2019, it saw a decrease by 15 percentage points, mainly because they decided to go either with video or with native, according to what their strategy was. A second sector that has been highly affected by the pandemic is tourism. And as we all know, Portugal, just like most of Southern Europe, is highly dependent on tourism. So what happens here? Here we see a positive outlook, at least, because in 2021, the tourism sector is increasing their ad spend by 9%. With the beginning of 2020, the beginning of the first lockdown, we get closed in our houses, we cannot travel, the frontiers are blocked, we have to stay put. Perfect. We reach Q3 of 2020, and we hope that we see the light at the end of the tunnel and finally that the sector can start advertising again because, okay, we're getting out of the house. But that was a brief moment that we didn't really get to live through, and therefore it falls back down again for the rest of 2020, reaching 2021 with the second lockdown that you had to face here in your country. But as soon as the vaccination reaches the majority of the population, not only specific categories of the population, then the world opens back up again, and the tourism sector decided, okay, this is the moment, I have to get back on my advertising investments. And so it goes to rise up until Q3 and stays more or less stable throughout the Q4 and Q1 of 2022.
In terms of number of brands, it's a little different here, the story of the tourism sector with regards to automotive. In tourism, what happened is that some brands had to completely stop their advertising because they didn't have any product to offer, and therefore they stayed put and without being active for the entirety of 2020. As soon as the ad spend increases because the vaccination comes back and is available, then they start advertising at an all-time high. And so they reactivated their ad investments, and we see a 7% increase in number of brands that were actively advertising. If we have a look at the formats that the tourism sector uses, this is a very interesting graph because it's one of the few sectors that we have observed where half of the pie chart, almost half of the pie chart, is completely used up by premium formats. Therefore, we see a 4% increase in video usage in 2021 in regards to 2020. Again, because tourism is a very aspirational kind of sector, and the consumer is an aspirational kind of consumer. Therefore, the story is a better told story through video, to having you see and live the experience through video. Again, we see an increase in other premium formats, such as billboard and half pages, mostly because it gives them more real estate to tell the story and share with you the experience that you will have at the destination. And therefore, we see an increase of about 16 percentage points with regards to 2020. What we see a decrease in is native advertising, mainly because it's not the best form of the best format in which the tourism sector can share their story and can share an experience, and therefore it sees a decrease of about 14 percentage points. Something that we've observed is that the tourism sector right now is investing heavily in branded content. Again, it's a theme of telling a story. A branded content tells you a better story than native could do. In terms of entertainment, so in Adyen, the entertainment sectors includes three spheres. The outdoor spheres that Ara mentioned before, cinemas, concert, events. Then we see an indoor kind of sphere that includes online betting and online gaming, which saw an inflation throughout the pandemic. And then we have a third area that manages to deal with everything that's restaurant and restaurant related. So if we see what happens here, you see that there is a 35% decrease in ad spend by the sector in 2021 with regards to 2020. This is nothing to be scared about. It's related to the inflation bubble that this sector experienced through online gaming and online betting in the duration of the pandemic. So essentially what this graph is telling us is that this sector is going back to pre-pandemic levels, which makes sense because we're going outside of our homes much more, so online gaming is no longer a priority for the sector. If we see the same thing, but in terms of impressions, the bubble is even more evident because in here, for the entirety of 2020, you see a high peak in the Q2 of 2020 when we were just getting adjusted to the lockdown and being stuck at home, and it goes down throughout the 2021, as soon as the world opens back up again, we get vaccinated and we can get out. And it sees a 57% decrease in ad spend in 2021 with regards to 2020. But again, it's nothing to be scared about. It's just the photograph of a sector that's going back to pre-pandemic levels. In terms of number of brands, what happened here is that micro online games were heavily using advertising throughout 2020. Therefore, it saw a rise in number of active brands in the Q1 of 2020. That as long as the lockdown went on and the COVID measurements eased, these micro players stopped advertising and went back to doing very low levels of advertising. And therefore, in 2021, we see a decrease in number of active brands that are actively buying ad space by 19%. In terms of ad formats, again, throughout 2021, we saw an increase by 9 percentage points of video.
but it's not the most relevant or the most prominent, rather, format used within this sector. Other display formats, which are much smaller, are among the favorites for this sector. If we have to put a magnifying glass over this sector, let's see 2 examples of the online game to show you that it was actually an inflation bubble. These 2 graphs relate to 2 games, so this game here and this game over here. These 2 graphs are for the estimated impressions, and these level over here, both here and here, are a one-time thing that we observed. We never see these kind of products reach these level of estimated impressions. It then goes down to 0 or almost 0, but these really are the traditional levels of estimated impression that we usually observe in a world without a pandemic. And then the last sector that we will show with you today is the fashion and clothes sector. This is a very positive photograph. The world opens back up again, and in 2021, the ad spend of this sector rises by 45%. And this is to be expected. We are starting to meet our friends and family other than through a screen, and therefore we want a new wardrobe, and the sector takes advantage of this. So what happens in terms of brands? Well, many of the brands that were affected by the pandemic in the fashion world had to stop advertising throughout 2020. There was no reason for them to offer you a new wardrobe in that condition. And therefore, in 2021, we see an increase of number of brands that are actively advertising by 16%. And they're simply reactivating and restarting their ad investment throughout the easing up of the pandemic. In terms of ad format, the fashion world uses a lot of video, again, similarly to the automotive and the tourism sector. Video is the best way to create a need within us to buy the new fashion and fashion of product of clothes. And so it sees a 16% increase in 2021 with regards to 2020. Not only that, but Ara mentioned it before, e-commerce were at an all-time high and are at an all-time high still. And therefore, what happened is that this sector decided to adopt native advertising as they started to adopt e-commerce platforms and websites, because it's the ad format that is more commonly associated with the online commerce, e-commerce. And that is all for us from today, and we're very happy that you could attend, and we are very thankful of your attention and participation.